Bueno, pues vamos a dar lugar al comienzo de la cuarta mesa de comunicaciones científicas del Congreso de SCELE. Mi nombre es Rodrigo Santos Gómez, soy miembro de la Junta Directiva de SCELE y voy a ser el encargado de moderar esta mesa. Para la moderación de esta mesa, simplemente, pues como ya han recibido ustedes instrucciones por parte de nuestros informáticos, les voy a decir cuál será su turno, les nombraré. Les pido que, por favor, al menos para la presentación, se activen la cámara, que podamos ver la cara mientras ustedes se presentan. Y les recuerdo que tendrán 10 minutos para las comunicaciones orales largas, las comunicaciones orales, vamos, y 3 minutos para las comunicaciones tipo póster. Al final de cada una tendremos un turno de preguntas y cuando quede un minuto para las comunicaciones orales les avisaré y cuando queden 30 segundos para las comunicaciones breves también les avisaré. Sin más, bueno, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la organización de la mesa antes de empezar. Bueno, la primera comunicación va a ser en formato breve, póster. Su título es Nomofobia y consecuencias negativas en la salud mental entre los profesionales de enfermería. Una revisión sistemática. Y va a ser presentada por Vanessa Gutiérrez Puertas, que viene del Hospital Universitario de Poniente, Almería. Vale, Vanessa, pues cuando tú quieras, estamos Tengo una ya. duda, pero Dime. la tienes que ir pasando tú, ¿no? Sí, no te preocupes. Cuando necesites que la pase, me lo dices. Vale, Cuando tú quieras, empezamos ya con el tiempo. Muchas gracias. vale, gracias a vosotros. Bueno, el título de la comunicación es Nomofobia y consecuencias negativas en la salud mental entre los profesionales de enfermería, una revisión sistemática. En cuanto a la introducción, las enfermeras han incrementado el uso del teléfono móvil. Las enfermeras han incrementado el uso del teléfono móvil en el entorno clínico para cuestiones personales, siendo las principales actividades el uso de las redes sociales y el envío de mensajes. El uso del teléfono móvil produce tolerancia, incrementando la necesidad de tiempo de uso, desencadenando conductas adictivas como la nomofobia. La nomofobia es el miedo incontrolable a salir de casa sin el teléfono móvil o perder la conexión, generándose ansiedad y preocupación. La nomofobia puede tener consecuencias en la salud mental de los profesionales, interfiriendo en su desempeño profesional. Por ello, el objetivo de este estudio fue sintetizar y describir conocimientos sobre la nomofobia y sus consecuencias en la salud mental entre los profesionales de enfermería. En cuanto a la metodología, se realizó una revisión sistemática de los estudios publicados hasta enero de 2026, siguiendo las directrices del Instituto de Johanna Brits para las revisiones sistemáticas. Se consultaron las bases de datos de PubMed, CINAHL, Scopus y Web of Science. Como operadores booleanos se utilizaron AND y OR, y en la estrategia de búsqueda se adaptó para cada una de las bases de datos consultadas. Se siguió Prisma para el desarrollo de esta revisión y se revisaron estudios primarios que cumplieron con la pregunta de investigación: ¿cuáles son las consecuencias negativas de la nomofobia en la salud mental de los profesionales de enfermería? Para ello se incluyeron artículos originales en español y en inglés, y debido a la novedad del tema no se puso rango de fecha. Decir que este estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Los resultados de este trabajo es que se identificaron 9 estudios en esta revisión sistemática que abordaban la nomofobia y sus efectos en la salud mental entre los profesionales de enfermería. 3 de estos estudios se asociaron con la ansiedad. 2 de estos estudios se relacionó la nomofobia con el agotamiento emocional, la despersonalización, el cinismo y el síndrome del burnout. En un estudio se correlacionó con la sobrecarga del trabajo percibida y el miedo a perderse algo en el entorno social. En cuanto a la discusión, el uso problemático del teléfono móvil de los profesionales de enfermería afecta negativamente a la salud mental. El carácter novedoso de este fenómeno destaca la necesidad de implementar estrategias para prevenir y paliar el uso problemático de estos dispositivos entre los profesionales de enfermería. Vale, 10 segundos. Y garantizar el uso adecuado del teléfono móvil en el entorno clínico. Por lo tanto, es esencial que los gerentes de enfermería desarrollen e implementen estrategias para prevenir y abordar el uso problemático del teléfono móvil y concienciar sobre el uso adecuado de estos dispositivos en los entornos clínicos. Muchas gracias. Vale.
Ok. Bueno, pues volvemos aquí. Dejamos de compartir. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Gracias a vosotros. Damos paso a la siguiente presentación. Ahora vamos a ir y dejamos para el final el turno de preguntas, ¿vale? Bueno, pues la siguiente presentación es intervenciones enfermeras del servicio de geriatría en domicilio, perfil clínico y carga asistencial asociada a síndromes geriátricos. Y presenta Sandra Isabel Morales González, del Hospital Insular de Lanzarote, Arrecife, España. Buenas tardes, Sandra Isabel. Vale. Y cuando quieras, empezamos. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Sandra y soy enfermera de la Unidad de Atención Geriátrica Domiciliaria del Hospital Insular de Lanzarote. Comentarles que, bueno, el domicilio es el entorno donde realmente se refleja la situación global del paciente mayor, por lo que resulta fundamental realizar una valoración integral que incluya no solo aspectos clínicos, sino también sociales y funcionales. Es por ello que hoy quiero presentarles el trabajo titulado Intervenciones enfermeras en atención geriátrica domiciliaria, perfil clínico y carga asistencial asociadas a síndromes geriátricos en Lanzarote, en el que analizamos el perfil de los pacientes y cómo los síndromes geriátricos se relacionan con la carga asistencial. El objetivo de este trabajo es analizar dicha valoración en pacientes atendidos en el ámbito domiciliario, identificando las principales intervenciones realizadas y las áreas de mejora. Para ello se llevó a cabo un estudio basado en la recogida sistemática de datos durante la atención en el domicilio. Para estructurar la presentación, comenzaremos con una breve introducción y los objetivos del estudio. A continuación describiremos la metodología empleada, seguida de la valoración integral en sus distintas esferas. Posteriormente presentaremos los resultados y finalizaremos con la discusión y las conclusiones. ¿Sí puede pasar? Vale. La unidad de atención geriátrica domiciliaria es uno de los niveles de atención con los que cuenta el Hospital Insular. Sus objetivos son similares a los de consultas externas, pero está destinado a pacientes con inmovilidad, aislamiento, serios inconvenientes para el desplazamiento u otras razones. Es un complemento de la atención primaria, ¿vale? Pero nunca pretende sustituirlo. Seguimos para adelante. El envejecimiento de la población y el aumento de la complejidad clínica y funcional asociados a la edad han incrementado la demanda de atención sanitaria en el domicilio. En este contexto, la unidad se estructura como un modelo asistencial basado en la valoración integral del paciente, la identificación de síndromes geriátricos y la planificación de intervenciones enfermeras adaptadas al entorno domiciliario. La siguiente nos habla de los objetivos que fueron analizar la actividad asistencial enfermera, medida como carga asistencial en relación con la presencia de síndromes geriátricos, así como caracterizar el perfil sociodemográfico y clínico de los pacientes atendidos. Seguimos con la metodología. En cuanto a metodología, se trata de un estudio observacional, retrospectivo y longitudinal, realizado en el año 2025. Se describió el perfil sociodemográfico y clínico de los pacientes atendidos y se analizó la carga asistencial en función de la presencia de síndromes geriátricos, medida como número de visitas domiciliarias por paciente. El análisis estadístico se realizó con SPSS aplicando pruebas no paramétricas y estableciendo un nivel de significación estadística de P menor a 0,05. En la siguiente diapositiva se ve una hoja específica que se diseñó para recoger de forma estructurada las variables relevantes del estudio. La siguiente diapositiva se ve el reverso de la hoja. Vale. Y luego, si podemos pasar la página, para facilitar su análisis, la valoración se divide en 4 esferas: social, clínica, funcional y cognitiva. Antes de mostrar los resultados, es importante señalar que no todos los ítems se valoran de forma sistemática en todos los pacientes. Perdón, que todos los ítems se valoran de forma sistemática en todos los pacientes. Sin embargo, los porcentajes reflejan únicamente las intervenciones realizadas, es decir, aquellas situaciones en las que fue necesario actuar o aportar recomendaciones nuevas a la familia. Seguimos adelante con la valoración social, ¿vale? Se analizaron distintos aspectos del entorno del paciente. Algunos de ellos, como la procedencia, el estado civil o el nivel educativo, fueron recogidos pero no cuantificados, por lo que se valoraron de forma descriptiva. En cambio, sí se registró el porcentaje de intervenciones realizadas en áreas como la ley de dependencia y servicios de ayuda a domicilio, en un 16,6%, cuidadores en un 17,1%, ayudas técnicas 24%, y estado de la vivienda,
que se realizaron intervenciones en un 1,5%. Esto refleja que no todas las variables se recogieron con el mismo nivel de cuantificación, combinando un análisis descriptivo y cuantitativo. En la siguiente diapositiva, la valoración clínica, se analizaron distintos aspectos del estado de salud del paciente. Los antecedentes personales fueron recogidos, pero no cuantificados, por lo que se valoraron de forma descriptiva. En el resto de áreas sí se registraron intervenciones en cuanto a nutrición y disfagia, con un 39,4% y un 51,8%, y en eliminación con un 22%. Destaca la medicación con un 65,8%. También se valoraron aspectos como inmunización y dolor, con un 17,8 y un 19,1 respectivamente, y las constantes vitales en el 9% de los casos. Pueden parecer porcentajes bajos, pero cabe recordar que son intervenciones que se realizaron. En este último caso, para recomendar, por ejemplo, autocontroles de tensión arterial en el domicilio. Esto refleja una mayor intervención en el manejo terapéutico y nutricional frente a otras áreas clínicas. En la siguiente diapositiva, en la valoración funcional, se analizaron tanto actividades básicas e instrumentales de la vida diaria como la marcha y la movilidad del paciente. Estos aspectos fueron recogidos pero no cuantificados, por lo que se valoraron de forma descriptiva. En cuanto a las intervenciones registradas, un 25,9% corresponden a las realizadas en movilidad del paciente y un 15,9% a las caídas. Destacan las relacionadas con el estado de la piel y el riesgo de lesiones por presión, con un 68,5%. Esto refleja una mayor intervención en la prevención de complicaciones físicas, especialmente en el cuidado de la piel. La siguiente diapositiva se muestra la valoración cognitiva de los pacientes a través de distintas áreas. Se han analizado el deterioro cognitivo, el estado de orientación, el lenguaje, los déficits sensoriales, el sueño, el estado anímico y el entretenimiento. En cuanto a los resultados cuantificados, el deterioro cognitivo presenta un 13,4% de intervenciones y los déficits sensoriales un 2,4%. Destacan el sueño con un 15,2% y el entretenimiento con un 15,9%. Por otro lado, algunas áreas como el estado de orientación, el lenguaje y el estado anímico han sido valorados, pero no cuantificados. En conjunto, se observa una distribución variada de las intervenciones realizadas con mayor peso en aspectos como el ocio y el descanso. En cuanto a los resultados, se analizaron 409 visitas domiciliarias a 252 pacientes, en su mayoría mujeres. En cuanto al estado civil, predominó la viudedad y el nivel de estudio fue mayoritariamente básico. La edad mediana fue de 87 años. En el análisis a nivel del paciente, la edad fue significativamente mayor en pacientes con hipertensión arterial y cardiopatía. La carga asistencial, medida como número de visitas domiciliarias por paciente, mostró una mediana de 2 visitas. La siguiente, se identificó un incremento significativo del número de visitas en pacientes con cardiopatía, deterioro cognitivo moderado, disfagia y estreñimiento. El cuidado domiciliario fue mayoritariamente familiar. No se observaron asociaciones significativas entre el sexo del paciente o el perfil del cuidador y la presencia de síndromes geriátricos o la carga asistencial. En cuanto al índice de Bartel, observamos que casi la mitad de los pacientes presentan una dependencia total, con un 46%. Además, un 27% presenta dependencia grave. Estamos en la siguiente diapositiva. Mientras que los niveles de dependencia moderada y leve son menos frecuentes, con un 14,3% y un 12,5% respectivamente. En conjunto, estos resultados reflejan un alto grado de dependencia funcional en la población atendida. No, todavía no, lo que implica una importante necesidad de cuidados en el domicilio. En la escala Dalton, la anterior, la gran mayoría de los usuarios presenta alto riesgo de caídas. Específicamente, el 97,2% se clasifica en alto riesgo, mientras que solo el 2,4% está en bajo riesgo. Ahora sí, la siguiente, que es la escala Braden, predominó el riesgo de leve de desarrollar lesiones por presión, con un 34,9% de los casos. Le siguen el riesgo alto con un 31,7% y el riesgo moderado con un 21,8%. Para finalizar, la población presentó elevada complejidad clínica y funcional, con alta prevalencia de polifarmacia, inmovilidad o tendencia a la inmovilidad, trastorno neurodegenerativo, trastornos del sueño y dolor crónico. Siguiente, otros síndromes geriátricos fueron la incontinencia urinaria y fecal, déficit visual, estreñimiento, déficit auditivo, inestabilidad, disfagia, lesiones por presión o por humedad y trastorno depresivo.
En la siguiente vemos una relación con el seguimiento y derivación. En el 83,6% de los casos, en la siguiente diapositiva, se determinó la continuidad asistencial en la unidad de atención geriátrica domiciliaria. En segundo lugar, la derivación a atención primaria con un 31,5%, seguida de enfermería de enlace con un 26,4%. Las derivaciones a trabajo social y consultas externas son menos frecuentes, con un 8,8 y 6,8 respectivamente, mientras que otros recursos como cuidados paliativos o hospital de día representan solo el 2,2. Estos resultados, en la siguiente diapositiva, nos permiten dar paso a la discusión, donde analizamos su significado y finalmente a las conclusiones del estudio. Los resultados reflejan una elevada complejidad clínica y funcional coherente con los descritos modelos de atención geriátrica domiciliaria. La asociación de determinados síndromes geriátricos con mayor carga asistencial indica que la demanda de visitas responde a que perfiles clínicos específicos, reforzando la utilidad de valoración geriátrica y del seguimiento personalizado desde enfermería. Conclusiones. Para finalizar, la atención geriátrica domiciliaria en Lanzarote atiende a una población en la que determinados síndromes geriátricos se asocian a una mayor carga asistencial. La identificación de estos perfiles orienta al seguimiento personalizado y la planificación de intervenciones enfermeras, reforzando su papel en la optimización de recursos y la continuidad asistencial. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Te he dado unos segundos más para compensar el tiempo que tardo yo en pasar las diapositivas, ¿vale? Es que sí me lié con eso un poco. No te preocupes. Gracias. Vale. Pues esperamos al turno de preguntas por si alguien quiere comentarnos algo, Sandra. Dale. A continuación, la siguiente comunicación será Formas de cuidar la maternidad en el siglo XXI. Un análisis intergeneracional desde las percepciones de abuelas y madres. Y presenta Elena López Bermejo Minaya. Vale, pues perfecto. cuando quieras. Buenas tardes, espero que estéis muy bien. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso por generar este espacio de encuentro y reflexión y por darme la oportunidad de compartir este trabajo. Me gustaría empezar con una idea que quizá no siempre nombramos, pero que está presente en muchas experiencias de cuidado. La forma en que cuidamos no es neutra, se aprende, se hereda y también se transforma. Hoy quiero hablar de eso, de cómo las formas de cuidar cambian entre generaciones, de lo que permanece y de lo que empieza a romperse. Porque cuando hablamos de maternidad no solo hablamos de un proceso biológico individual, sino de un espacio donde se cruza el género, los vínculos, las expectativas y las condiciones en las que sostenemos la vida. Y me gustaría que durante esta presentación pues, mantuviéramos una pregunta en mente, y es que si estamos realmente cambiando la forma de cuidar o solo las condiciones en las que seguimos cuidando. A partir de aquí vamos a adentrarnos en cómo las abuelas y las madres perciben las maternidades de sus hijas y sus nietas y qué nos dicen esas percepciones sobre las formas de cuidar en el siglo XXI. Puedes pasar. La presentación que hoy comparto se estructura en 6 partes. Iniciamos con una introducción donde vamos a contextualizar brevemente el tema de estudio. A continuación voy a presentar el objetivo general que guía esta investigación. Seguidamente exploraremos la metodología utilizada y los resultados más relevantes y finalmente acabaremos con las conclusiones. Cuando hablamos de las formas de cuidar en el siglo XXI, solemos dirigir la mirada hacia la tecnología, la innovación o la digitalización de los sistemas sanitarios. Sin embargo, si situamos el foco en la maternidad, emerge una cuestión fundamental, y es que las formas de cuidar han cambiado, pero no únicamente por las herramientas, sino por las transformaciones de las relaciones, de los significados y de las experiencias que sostienen el cuidado. La maternidad en concreto constituye un espacio privilegiado para observar estos cambios, porque no es solo un proceso biológico, sino que es una experiencia profundamente social atravesada por el género, por las normas culturales y por las condiciones materiales de vida. En este sentido, explorar cómo se percibe la maternidad entre generaciones de familias nos va a permitir comprender cómo evolucionan, cómo se transmiten y cómo se transforman las formas de cuidar. Puedes pasar. En este trabajo propongo examinar cómo las abuelas y las madres perciben las maternidades de sus hijas y nietas, poniendo el foco en las transformaciones en la maternidad y en los cuidados. En la siguiente diapositiva, que es la metodología, se realizó un estudio con enfoque cualitativo-descriptivo dentro del marco de la investigación naturalista mediante entrevistas semiestructuradas. Dicha metodología resulta adecuada para explorar la fidelidad de las narrativas de las participantes, para contextualizar las percepciones dentro de su entorno natural
y para identificar patrones y significados emergentes sin partir de hipótesis rígidas. Con el fin de fomentar la heterogeneidad de la experiencia de las participantes, su ámbito de realización fue a nivel de provincia. En la selección de participantes se incluyeron a 30 mujeres que pertenecieron a 15 familias y así se permitió asegurar una saturación teórica en el análisis cualitativo. El muestreo fue teórico, intencional, no probabilístico y estratificado. Y como criterios de participación tenemos que representan al menos 2 generaciones consecutivas de mujeres dentro de una misma familia, abuelas y madres. Imaginaros que en mi familia queremos participar, pues quedaría conformado por mi abuela y mi madre como mi hija y serían las percepciones con respecto a mi maternidad de lo que tratarían esas entrevistas. Cada generación de mujeres incluye al menos una mujer que haya tenido descendencia. Y tercero, comprenden experiencias de maternidad de diversos contextos, incluyendo clase media, zona urbana y rural y la tipología de familiares nuclear, es decir, tradicional. Podemos pasar. Los resultados muestran una idea central. Las nuevas generaciones no cuidan igual porque entienden el cuidado de forma distinta. En primer lugar, se observa una transformación en el significado de la maternidad. Las abuelas y las madres describen que sus hijas y nietas ya no viven la maternidad como un destino inevitable, sino como una elección consciente. Este cambio implica pasar de un modelo basado en el deber y el sacrificio a otro donde aparece la reflexión, la decisión y la posibilidad de no maternar o de hacerlo en condiciones elegidas. En segundo lugar, emerge una transformación en los vínculos, porque las participantes describen un desplazamiento desde los modelos más autoritarios hacia formas de crianza basadas en la ternura, el respeto y el diálogo. La relación madre-hijo se configura como un espacio más horizontal donde las emociones se validan y la comunicación ocupa un espacio central. Este hallazgo es especialmente relevante si lo conectamos con la evidencia actual. Los modelos de continuidad del cuidado en maternidad, especialmente aquellos que son liderados por matronas, han demostrado mejorar la experiencia materna, aumentando la satisfacción y reduciendo intervenciones innecesarias. Esto sugiere que no solo importa qué cuidados se ofrecen, sino cómo se construye la relación en el tiempo. En tercer lugar, aparece una nueva forma de entender el cuidado: cuidar sin dejar de ser una misma. Las abuelas y las madres perciben que sus hijas y nietas incorporan el autocuidado como parte del cuidado. Lejos del modelo de abnegación total, las nuevas generaciones buscan sostener su identidad, establecer límites y preservar espacios propios. Este cambio conecta con una transformación más amplia del cuidado: dejar de entenderlo como sacrificio individual para pensarlo como un proceso sostenible. Sin embargo, esta transformación no está exenta de tensiones y aquí aparece la persistencia de la sobrecarga materna. A pesar de los cambios en los discursos y en las prácticas, las abuelas y las madres identifican que sus hijas y nietas siguen asumiendo una carga desproporcionada de cuidados. La conciliación sigue siendo limitada, las políticas públicas insuficientes y la corresponsabilidad todavía incompleta. Este fenómeno no es aislado. La evidencia reciente muestra que aunque los modelos de cuidado han evolucionado, las estructuras sociales y sanitarias no siempre acompañan estos cambios, generando una tensión entre lo que las mujeres desean y lo que el sistema permite sostener. En este contexto, las redes de apoyo tienen un papel central. Las participantes describen cómo las nuevas generaciones recurren más a la ayuda familiar, especialmente ¿de quién? Pues de las propias abuelas, y comienzan a integrar de forma más explícita la corresponsabilidad de la pareja. Pero de nuevo esta corresponsabilidad es parcial y desigual. Finalmente, el estudio muestra una transformación clave: la emergencia de la agencia en la maternidad. Las abuelas y las madres reconocen que sus hijas y nietas deciden, cuestionan y construyen sus propias formas de maternar. Esto supone un cambio profundo respecto a generaciones anteriores, donde el margen de decisión era mucho más limitado. Sin embargo, esta mayor autonomía convive con nuevas formas de presión, la exigencia de hacerlo bien, la sobreinformación y el juicio social constante. Podemos pasar. Por tanto, los resultados de este estudio permiten plantear una idea fundamental. Las formas de cuidar en el siglo XXI no pueden entenderse solo como una evolución técnica, sino como una transformación relacional, simbólica y estructural. Desde la evidencia, sabemos que los modelos de continuidad del cuidado basados en relaciones sostenidas en el tiempo mejoran los resultados maternos y también los neonatales, reducen las intervenciones y aumentan la satisfacción de las mujeres. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud insisten en la necesidad de implementar estos modelos como estrategia clave para mejorar la salud materna y la neonatal. En conclusión, las percepciones intergeneracionales muestran que cuidar la maternidad en el siglo XXI implica cuidar desde la relación,
cuidar en continuidad, cuidar desde la autonomía y cuidar en red. También evidencian que estas formas de cuidado siguen limitadas por desigualdades estructurales. Por tanto, el reto no es solo innovar, sino alinear los sistemas de cuidado con las formas en que las mujeres ya están cuidando. Última diapositiva. Gracias por acompañarme en este recorrido por las formas de cuidar la maternidad en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Bueno, pues lo mismo, quédate con nosotros para ver si hay alguna pregunta durante el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es cuidados de enfermería en el shock séptico secundario a perforación de sigma en paciente anciana, a propósito de un caso clínico en la unidad de cuidados intensivos. Presenta Nuria Fernández Chico, del Hospital Universitario de Navarra, Pamplona. Bueno, yo soy Nuria Fernández, trabajo en el Hospital Universitario de Navarra, un poco por todo, porque bueno, como están las cosas, pues ya sabéis que vamos volando un poco por ahí. Y nada, poco más que decir. Puedo comenzar la presentación ya. ¿Quieres proyectar tú la presentación o la proyecto yo? Sí, la Venga. pongo yo. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Vale. Bueno, mi nombre es Nuria y voy a presentar mi póster sobre cuidados de enfermería en el shock séptico secundario a perforación de sigma en paciente anciana. El shock séptico es una urgencia vital y se caracteriza por hipotensión persistente que requiere vasopresores y niveles elevados de lactato sérico. En cuanto a la valoración, encontramos a una mujer, a una mujer de 81 años que acude a urgencias por dolor lumbar, febrícula y malestar general. Tras realizar las pruebas necesarias, se confirma una perforación de sigma que precisa de intervención quirúrgica urgente. Durante la intervención, la paciente presenta inestabilidad hemodinámica, por lo que se decide ingreso en UCI. En cuanto a la valoración según necesidades básicas, encontramos una situación compleja. Paciente intubada con ventilación mecánica invasiva, soporte nutricional artificial, fracaso renal que requiere hemofiltración y colostomía. Presenta alteración de la movilidad con dependencia total, fiebre, alto riesgo de infección y comunicación alterada. Tras la valoración se establecieron los diagnósticos de enfermería, entre los que destacan el deterioro del intercambio gaseoso, el riesgo de perfusión tisular ineficaz, el riesgo de infección, el deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la eliminación urinaria e intestinal y el dolor agudo. En cuanto a la planificación, se establecieron como objetivos principales el manejo del shock, el nivel de agitación, control del dolor, integridad tisular, equilibrio hídrico y recuperación quirúrgica. Para ello se llevaron a cabo intervenciones clave como el manejo del shock, manejo de la vía aérea, monitorización, alimentación enteral, manejo de líquidos, terapia de hemodiálisis, vigilancia de la piel y cuidado de heridas, prevención de lesiones por presión, administración de analgésicos y manejo de la sedación. En cuanto a la evolución, la paciente presentó una respuesta favorable gracias a los cuidados enfermeros centrados en el soporte vital y el control hemodinámico, respiratorio y metabólico. Se pone de manifiesto la importancia del papel de enfermería en el manejo integral del paciente crítico, así como la utilidad del proceso de atención de enfermería. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para resolver cualquier duda. Muchas gracias, Nuria. De nada. Sí. Vale, pues quédate con nosotros para la ronda de preguntas, por si alguien quisiera alguna pregunta, y a continuación vamos con la comunicación cuando quieras. Vale, pues bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso y al Comité Ético la oportunidad de participar y presentar este proyecto de investigación que se titula, como ha dicho ya el moderador, Valoración del estrés en estudiantes de TCAE durante la fase de formación en las prácticas clínicas. Bueno, para comenzar, me gustaría explicarles cómo nació este proyecto, que fue, bueno, pues durante mis prácticas del máster de formación del profesorado en el 2024,
pues pude observar de forma muy directa que muchos de mis estudiantes pues tenían muchas inquietudes sobre cómo afrontar situaciones propias, perdón, de las prácticas clínicas, por lo que me decidí a investigar un poco pues cómo el estrés académico podía afectarles. Sabemos que el estrés, cuando se mantiene en el tiempo, bueno, pues puede afectar a los procesos cognitivos, a la salud, al bienestar psicológico e incluso, bueno, pues aumentar la vulnerabilidad a padecer problemas de salud mental. Y bueno, pues al revisar la información sobre este tema, pues encontré mucha información y recursos sobre este tema en estudiantes en ciencias de la salud, pero sin embargo existía un vacío en la literatura científica en relación a estudiantes de formación profesional, en concreto de esta rama. Y bueno, pues un poco en torno a esta carencia pues surgió este proyecto. Las prácticas hospitalarias, como sabemos, pues son una experiencia fundamental para adquirir competencias profesionales y habilidades técnicas, pero bueno, supone un desafío para los estudiantes porque por primera vez tienen que enfrentarse pues a estresores universales del entorno clínico, pues como pueden ser el dolor, el sufrimiento, la muerte, y son estresores que les van a acompañar durante toda su carrera profesional. Entonces, bueno, pues es importante conocer cómo les va a afectar y si podrían beneficiarse pues de intervenciones psicoeducativas. Partiendo pues de esta base, un poco pues se planteó la siguiente hipótesis, y era que, bueno, si estos estudiantes durante sus prácticas también se enfrentan a los mismos estresores universales que el resto de los estudiantes en ciencias de la salud, pues es razonable suponer que ellos también experimentarán niveles de estrés similares. Y el objetivo principal pues de este estudio fue ese, evidenciar la presencia de estrés ante las prácticas clínicas en estudiantes de TKE. Y además, bueno, pues también planteamos identificar cuáles eran los principales estresores de las prácticas clínicas, valorar si estos niveles de estrés eran similares a otros estudiantes de la rama de ciencias de la salud, también identificar alumnos que con puntuaciones especialmente elevadas o bajas, y también, bueno, llevar a cabo una descripción sociodemográfica de la muestra pues para conocer el contexto, y en función pues de todos estos resultados valorar si era preciso una intervención educativa. Para ello, bueno, pues realizamos un estudio descriptivo transversal multicéntrico. La población de estudio estuvo formada por estudiantes de primero y segundo del ciclo formativo de FP, de 6 centros de formación profesional del territorio nacional. Y bueno, para la recogida de datos utilizamos un cuestionario distribuido gracias a varios docentes, que era un Microsoft Forms, que por una parte contenía los datos sociodemográficos y por otra parte, pues el instrumento principal de este estudio, que era el cuestionario QEZCAC, del que les hablaré un poquito después. También se realizó un análisis estadístico correspondiente a la distribución de los datos, que se testó mediante la prueba de Zafiro-Wilks, y las variables pues, se describieron mediante frecuencias absolutas y relativas, y se analizaron posibles relaciones entre la puntuación del cuestionario y las variables estudiadas mediante correlación de Spearman y prueba chi cuadrado, y se estableció un nivel de confianza del 95%. El instrumento principal de este estudio fue el cuestionario QEZCAC de Zupiria et al., que es una escala validada y ampliamente utilizada ya en la bibliografía científica, que se utiliza, bueno, pues para medir los principales estresores en las prácticas clínicas en estudiantes de enfermería. Consta de 41 ítems y que se agrupan en 9 dimensiones, y bueno, evalúa el grado de preocupación que generan distintas situaciones clínicas mediante una escala tipo Likert. La puntuación oscila entre 0 y 123, y de modo que a mayor puntuación, mayor nivel de estrés. Y por otro lado, las dimensiones detectan aspectos a mejorar en la formación de los distintos grupos de alumnos, teniendo en cuenta un poco lo que más les estresa. Y bueno, ¿por qué se eligió esta escala? Bueno, elegimos esta escala porque el cuestionario QEZCAC aborda situaciones muy concretas y habituales del entorno clínico, como puede ser que el paciente me trate mal o estar en contacto con los familiares pues, de un paciente que va a fallecer. Y bueno, aunque hasta ahora solo se había utilizado en estudiantes de enfermería, en este estudio se realizó previamente un juicio de expertos mediante técnica Delphi, pues para valorar su pertinencia y adecuación en estudiantes de TKE. Y ya, bueno, finalmente les comento los resultados.
Se obtuvieron 194 encuestas y se evidenció la presencia de un nivel de estrés moderado, como pueden ver en estos datos, y con una mediana de 63 y similar al reportado en otros estudios de la rama sanitaria. Entre los principales factores estresantes encontramos hacer mal mi trabajo y perjudicar al paciente, confundirme de medicación, pincharme con una aguja infectada y meter la pata. Como puede verse, todos estos puntos están relacionados un poco pues, con la falta de pericia y el miedo pues, a poner en peligro la seguridad del paciente y la propia. También, encontramos un 14% además de alumnos con puntuaciones notablemente elevadas y por otro lado también apareció un 4% de alumnos con puntuaciones especialmente bajas, que podrían reflejar o una menor percepción del estrés, desconocimiento, pero también puede ser desmotivación o una falta de implicación. En cualquier caso, en ambos extremos, pues se sugiere la conveniencia pues, de valorar las necesidades individuales de este tipo de estos alumnos. Y en cuanto a las dimensiones que encontramos, pues la dimensión con mayor peso, sin lugar a dudas, fue la falta de competencia profesional, en consonancia con otros estudios que se consultaron, y le siguieron la impotencia y la incertidumbre, así como el miedo pues a dañarse en la relación con el enfermo. Un resultado interesante fue que el contacto con el sufrimiento, que normalmente es un estresor bastante importante en enfermeras en activo y en otros estudiantes, en nuestro estudio estaba en una posición más secundaria y esto, tenía que ver a lo mejor porque muchos de nuestros estudiantes en el momento de realizar la encuesta no se encontraban realizando las prácticas. Y lo mismo un poco ocurrió con la implicación emocional. Los aspectos que menos les preocuparon fue las relaciones interpersonales y que el enfermo buscara una relación íntima con ellos. En cuanto a los datos sociodemográficos, pues la mayoría de la población pertenecía al género femenino, en un 89%, y se trataba de un alumnado predominantemente joven, pues con una media de edad de 23 años y una mediana de 19, aunque como pueden ver abajo en el gráfico de abajo, pues hay una variabilidad muy grande. Y la mayoría, el 97%, se encontraba en el primer curso y no se encontraba realizando las prácticas en el momento de contestar la encuesta. También se observó que alrededor del 27% compaginaba sus estudios con el trabajo y, a pesar de que se analizaron distintas posibles asociaciones entre estas variables sociodemográficas y las puntuaciones del cuestionario QEDCAC, no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas. En torno a estos resultados se esbozó una intervención educativa futura que se basó en 3 ejes. En primer lugar, el entrenamiento en técnicas generales de afrontamiento del estrés. En segundo lugar, la evaluación del alumnado mediante el cuestionario QEDCAD para detectar necesidades grupales e individuales. Y por último, el refuerzo del apoyo social, bien sea pues, con redes de apoyo entre iguales, recursos digitales o figuras de referencia. Y ya para terminar un poco las conclusiones, pues como conclusión final podemos decir que sí, que efectivamente nuestros estudiantes de TCAE también experimentan estrés durante sus prácticas clínicas, al igual que otros estudiantes de la rama sanitaria, pues a pesar de tener competencias y responsabilidades diferentes, y que el aspecto que más les preocupa es la falta de competencia profesional. Y luego, pues aunque los resultados de este estudio no pueden generalizarse, por supuesto, porque el estrés es un fenómeno complejo y multidimensional, pues este estudio sí que sugiere que el cuestionario QEDCAD podría ser una herramienta útil para valorar el estrés en este colectivo y para detectar alumnos con necesidades de apoyo individualizado y también necesidades generales del grupo. Y lo más importante de todo es que los hallazgos de esta investigación nos han permitido por primera vez acercarnos a una problemática no estudiada hasta el momento en estos alumnos y que esta información pues, podría resultar valiosa en un futuro para abordar y mitigar problemas derivados del estrés en las prácticas clínicas en estos estudiantes pues, mediante el diseño de intervenciones educativas pues, destinadas a tal fin. Y pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Ana. Muy interesante. Bueno, pues vamos con la ponencia de dispositivo automático o método manual con Doppler. Una comparación de los resultados del índice tobillo-brazo en pacientes con diabetes mellitus, de Jessica Domínguez Castillo, R2,
de Enfermería Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Gran Vía de Onda. Cuando quieras, Jessica. Vale, pues buenas tardes, soy Jessica Domínguez, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, y voy a presentar mi trabajo de final de residencia que se titula Dispositivo automático o método manual con Doppler, una comparación del índice tobillo-brazo en pacientes con diabetes mellitus. Esta es la estructura de la presentación y pasamos a la introducción. La enfermedad arterial periférica es una manifestación silenciosa de la arteriosclerosis. Silenciosa debido a que suele cursar de forma asintomática o con síntomas inespecíficos, sobre todo en pacientes diabéticos debido a la neuropatía. Cuando aparecen los primeros síntomas, pues ya nos encontramos en una fase avanzada de la enfermedad. Tiene una prevalencia de entre el 10 y el 20% en mayores de 50 años, sobre todo es más común en aquellos pacientes con algún factor de riesgo como la hipertensión arterial, la dislipemia, el tabaquismo y la diabetes mellitus, pudiendo llegar a una prevalencia del 70% en diabéticos tipo 2. Aquí en enfermería pues tenemos un papel clave ya que somos quienes nos solemos encargar de realizar la única prueba que disponemos en la atención primaria para la detección precoz de la enfermedad arterial periférica, pues que es el índice tobillo-brazo. Estos son los objetivos de nuestro estudio. El objetivo principal fue comparar la efectividad y concordancia de la medición del ITB mediante un dispositivo automático frente al método manual en pacientes con diabetes mellitus. Por otra parte, pues tenemos que comparar los valores de índice tobillo-brazo obtenidos por ambos métodos, determinar el tiempo promedio para cada uno de los métodos, identificar posibles limitaciones clínicas de cada técnica, conocer la satisfacción del paciente y la facilidad percibida por el profesional sanitario que la realiza. Nuestra hipótesis fue si el uso de un dispositivo automático para la medición del índice tobillo-brazo ofrecía resultados similares en cuanto a precisión y fiabilidad con respecto al método manual, con la ventaja adicional de ser más rápido y tener menos dependencia del profesional que lo realiza. Pasamos a la metodología. Se trata de un estudio observacional, analítico y transversal. Ha participado 150 pacientes y cada participante ha actuado como su propio control. Se ha realizado un muestreo por conveniencia y se ha llevado a cabo en el ámbito de atención primaria del Departamento de Salud de Castellón, concretamente los centros de salud de Gran Vía, Illes Columbretes y el Centro Sanitario Integrado de Almazora. Estos son los criterios de inclusión y exclusión que, así a modo de resumen, pues como inclusión son mayores de 18 años con diagnóstico activo de diabetes tipo 1 o tipo 2 sin antecedentes de enfermedad arterial periférica, y en criterios de exclusión por todo aquel estado que dificulte o impida la medición del índice tobillo-brazo, como infecciones activas, amputaciones, deformidades, arritmias o mala tolerancia del paciente. La intervención que llevamos a cabo consistió en seleccionar a 50 pacientes de cada uno de los centros de salud participantes, comentarles la existencia del estudio y animarles a participar. A los que aceptaban participar los citábamos en consulta, revisábamos que estuviesen dentro de los criterios establecidos, realizábamos una breve anamnesis para recoger los datos que necesitábamos para las variables que queríamos estudiar, y ya después pues pasábamos a la recogida del índice tobillo-brazo, en primer lugar mediante el método manual con Doppler y posteriormente con el dispositivo automático que mide simultáneamente los índices tobillo-brazo de las dos extremidades inferiores. Registrábamos el tiempo empleado para cada técnica, la satisfacción del paciente con cada uno de los métodos y la facilidad percibida por el profesional de enfermería que había realizado la técnica. Pasamos a las variables, que las voy a pasar así un poco rápido. Pues en primer lugar, datos identificativos del centro de salud a que pertenece, la enfermera responsable de la medición, edad y sexo. Luego, factores de riesgo, hemos incluido el tabaquismo, la hipertensión arterial, la dislipemia y la enfermedad cardiovascular previa. Luego, las mediciones con el Doppler manual y con el dispositivo automático y los tiempos de realización de cada uno de los métodos. Y por último, la satisfacción del paciente con cada una de las técnicas. El análisis descriptivo de nuestra muestra indica que el 52,7% de los pacientes eran hombres y el 47,3% mujeres, con una edad media de 67 años. El factor de riesgo más frecuente ha sido la dislipemia, con un porcentaje del 85,3%. El 20,7% eran fumadores activos y la abstinencia media de aquellos que eran exfumadores ha sido de 20 años. En cuanto a la hipertensión, tiene un ligero predominio en hombres, con 52 mujeres hipertensos dentro de la muestra estudiada frente a 48 mujeres. En el caso de la dislipemia pasa exactamente lo mismo, con 66 hombres en comparación con 62 mujeres. La enfermedad cardiovascular previa no ha sido un factor de riesgo que haya predominado en nuestra muestra, con 25 hombres y 16 mujeres.
En el caso del tabaquismo se observa una mayor frecuencia en el sexo masculino. La mayoría de las mujeres que participaron no eran fumadoras y en el grupo de fumadores también han predominado los hombres, lo que refuerza la idea de que el consumo del tabaco ha sido más frecuente en hombres dentro de nuestra muestra. En cuanto a la satisfacción del paciente, el dispositivo automático ha obtenido mejores resultados, con menor porcentaje de pacientes insatisfechos, que podemos ver pues, que no han llegado ni al 2%. Estas son las medias de las mediciones manuales y las automáticas y podemos observar que en cuanto a los valores del ITB, el dispositivo automático muestra valores ligeramente más altos que el método manual con Doppler. Se ha observado una correlación positiva estadísticamente significativa entre ambos métodos, aunque de intensidad moderada, lo que indica que no son completamente ¿Sí oye o nosotros? Depende de ella. Pruebas, a ver si te escucha. Hola, ¿me escucháis los demás? ¿Podéis levantar la mano si me escucháis? Sí, Vale. depende que Jessica. Pues ha sido Jessica. de ambas técnicas. Vale, Jessica, ¿nos escuchas? Sí, Te has quedado en los resultados, que se te ha ido la conexión. a ver, espera. ¿Aquí? Ahí. Sí. Vale. Aquí he dicho que estas son las medias de las mediciones manuales y de las automáticas. Podemos observar que en cuanto a los valores del ITB, el dispositivo automático muestra valores ligeramente más altos que el método manual. ¿Ahora se me escucha? Sí. Ah, vale. Se ha observado una correlación positiva estadísticamente significativa entre ambos métodos, aunque de intensidad moderada, lo que indica que no son completamente equivalentes. La TD Student para la comparación de las medias nos dio diferencias estadísticamente significativas entre los tiempos de realización, siendo el dispositivo automático más rápido con una diferencia media de aproximadamente 57 segundos. El análisis de Bland-Allman nos demostró que existe un patrón de error proporcional de los datos. Esto quiere decir que en aquellas mediciones más complejas, en las que hemos necesitado un poquito más de tiempo, pues también ha aumentado la discrepancia entre los tiempos. Nuestros resultados coinciden con la literatura. El dispositivo automático tiende a sobreestimar el índice tobillo-brazo, especialmente en aquellos pacientes diabéticos, donde hay una mayor prevalencia de rigidez y calcificación arterial. Aunque se ve reducida la variabilidad entre observadores, su precisión diagnóstica se encuentra limitada debido al aumento también de falsos positivos. Coincidimos con el estudio de Nicolai et al. Que en cuanto a que existe una variabilidad considerable entre mediciones que limita el intercambio entre ambos métodos. Por otra parte, tiene una ventaja y es la reducción del tiempo que proporciona el dispositivo automático, sobre todo en aquellos entornos con elevada carga asistencial. Además, existe una mayor aceptación por parte del paciente que ellos justifican con que es más rápido y sienten menos la presión del manguito, aunque por parte del personal de enfermería se ha observado bastante ambivalencia para definir una preferencia clara. Estas son las limitaciones de nuestro estudio. Por un lado, se ha observado una alta prevalencia de factores de riesgo que puede influir en la variabilidad de los resultados por obtener valores extremos de ITB, tanto por encima como por debajo del rango óptimo. Ha habido una restricción temporal por la que hemos tenido que disminuir la muestra de 663 participantes que calculamos en el tamaño muestral inicial a 150 del estudio que finalmente hemos llevado a cabo. La participación ha sido voluntaria, por lo que puede ser que hayan participado más pacientes con un mayor interés por su estado de salud o con peor estado clínico. Se han utilizado diferentes dispositivos automáticos para las mediciones, por lo que podría haber un sesgo de medición y, por último, pues los errores sistemáticos como la percepción auditiva del personal que realiza la medición, la habilidad para realizar la técnica o el tamaño del manguito. ¿Podemos concluir en que ambos métodos son intercambiables? Pues podemos decir que no son totalmente intercambiables. El dispositivo automático ofrece ventajas en cuanto a rapidez y facilidad de uso que puede hacer que lo elijamos como método para un cribado inicial, pero debido a su tendencia a sobreestimar valores, limita su uso como método diagnóstico definitivo. Por tanto, continuamos considerando el dispositivo manual con Doppler como método de referencia para la medición del índice tobillo-brazo en atención primaria. Estas son las referencias bibliográficas de nuestro estudio y muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Muy interesante. Gracias.
Vale, pues las preguntas las dejamos para el final con el resto del turno de preguntas. Y ahora vamos a ir a la comunicación, diseño de una intervención de enfermería para el manejo integral de pacientes con inflamación abdominal inespecífica persistente, que será presentada por Sara Cuadro Robles de la Universidad Jaume I de Castellón. Genial. Pues bueno, yo soy Sara Cuadros, soy estudiante de cuarto de enfermería de la Universidad Jaume I y esto es una revisión integradora sobre intervenciones de hábitos saludables en inflamación abdominal inespecífica. Los puntos a tratar. Vale, inicialmente la inflamación abdominal inespecífica persistente se excluye en este tipo de diagnóstico las enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn o colitis ulcerosa. Nos centramos en la condición de la sintomatología como tal, ya que actualmente aproximadamente un 20% de las consultas en servicios de urgencias en España son pacientes con esta sintomatología y un 20-40% de los pacientes en consulta digestiva continua. Es bastante complicado identificar la verdadera causa de estos problemas, ya que el diagnóstico diferencial es un proceso muy extenuante, genera mucha repercusión e impacto en la calidad de vida de los pacientes por la incertidumbre constante de no saber qué es lo que tienen y todos los cambios que tienen que generar en su vida. Esto está relacionado estrechamente con la disfunción del eje intestino-cerebro, como ya conocemos, la relación bidireccional, generando una repercusión tanto física como emocional. En cuanto a la epidemiología, hay una mayor prevalencia en personas jóvenes, sobre todo en mujeres, y esto se debe básicamente a la diferencia de género por una fisiopatología hormonal. Está relacionada a la fase lútea, ya que los brotes en mujeres en fase lútea son peores debido al aumento de la progesterona, porque toda esta sintomatología empeora por la retención de líquidos, una disminución de la motilidad intestinal y fermentación de alimentos y liberación de citoquinas inflamatorias. Hay un abordaje de manera separada en cuanto a alimentación, actividad física, manejo del estrés y higiene del sueño, que ya se ha estado haciendo hasta ahora, pero los objetivos de este trabajo son encontrar la mejor evidencia en cada uno de estos factores para así poder generar una intervención que pueda mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Con lo cual, la pregunta de investigación es, en pacientes adultos con este tipo de sintomatología, ¿una intervención podría llegar a mejorar su sintomatología? Como ya he dicho, es una revisión integradora que inició en septiembre de 2025 a febrero de 2026. Las palabras clave son las que veis ahí en pantalla y se realizó la búsqueda en esas tres bases de datos. En cuanto a criterios de inclusión, se utilizaron artículos como tarde desde 2023 a texto completo y con una alta evidencia científica. Todos los restantes se excluyeron. Se realizaron búsquedas iniciales independientes en cada uno de los factores por separado, comentados previamente. Se realizaron combinaciones de descriptores clave combinando la palabra agentes antiinflamatorios junto con alimentación, ejercicio físico y demás. Hubo un reto con la higiene del sueño, ya que los resultados de investigación fueron un poquito más había menos resultados. Se utilizó la plantilla de evaluación de la calidad metodológica CASPE. Ahí tenéis las puntuaciones que se han utilizado y los artículos que se han usado son con evidencia alta y evidencia moderada. Esto ha sido el diagrama de flujo de manera central con todos los artículos conjuntos, con todas las exclusiones por cada filtro, quedándonos finalmente con 24 artículos, de los cuales 7 son de alimentación, 10 de ejercicio físico, 5 de manejo del estrés y 2 de higiene del sueño. En cuanto a la discusión, nos adentramos en que hay una evidencia muy alta en la intervención de alimentación con la suplementación de cepas de probióticos concretas para reparar toda la microbiota y así poder tratar de mejor manera la patología, al igual que una alimentación baja en FODMAPs, pero de una manera muy centrada en el paciente y de manera temporal, ya que esto podría repercutir en la salud de los pacientes. También encontramos suplementación con semillas de chía, omega 3, resveratrol, pero hay menor evidencia en estas intervenciones. En cuanto al ejercicio físico, los autores recomiendan sobre todo ejercicio de fuerza, estructurado e individualizado a cada paciente según sus objetivos, con una intensidad moderada a alta, ya que el aumento de una masa muscular liberaría mioquinas antiinflamatorias mejorando la sintomatología.
Como estrategia complementaria también sería interesante añadir ejercicios aeróbicos en el día a día, pero escuchando siempre nuestro cuerpo. En un proceso de brote sería interesante no realizar ningún tipo de actividad física. En cuanto al manejo del estrés y la higiene del sueño, se halló que muchos autores recalcaban la importancia de tratar la microbiota para así encontrar resultados mejores en cuanto al manejo del estrés y la higiene del sueño, gracias al eje intestino-cerebro con esta translocación bidireccional. Aún así, sí que recomiendan, por ejemplo, en manejo del estrés, el uso de suplementos con resveratrol, que es antiinflamatorio y ansiolítico, dieta cetogénica, flavonoles, probióticos nuevamente, al igual que en higiene del sueño. Los probióticos también muy importantes para ese eje bidireccional y vitaminas B1 y B2. Las limitaciones ha sido que actualmente hay mucha investigación sobre esto, pero no está finalizada ni actualizada. Y hay muchos estudios con población animal, se deberían de hacer un poco más población normal. En cuanto a las futuras líneas de investigación, sería interesante desarrollar mayores intervenciones de manera conjunta con todo esto, mayor investigación en cada una por separado y que haya un liderazgo por parte de enfermería en este rol. El valor añadido de este trabajo ha sido una propuesta muy general de intervención establecida con 3 fases progresivas. Una vez superamos una, pasamos a las siguientes. Inicialmente valoraríamos la historia clínica del paciente de manera personal. En la primera fase se trataría de un restablecimiento y alivio de toda esa sintomatología, como he comentado, con la dieta baja en FODMAPs, probióticos, para ir reduciendo la inflamación. Continuaríamos con una consolidación de los hábitos, reintroduciendo poco a poco los alimentos siempre antiinflamatorios y ejercicios de fuerza más tirando a moderada a alta, más tirando a alta. Finalmente, una fase 3 con una consolidación de la autonomía del paciente y previniendo las recaídas de los pacientes para poder llevar este estilo de vida antiinflamatorio. Como conclusiones, simplemente decir que ninguna intervención aislada por sí sola es suficiente. Sería interesante mantener los 4 factores en conjunto para así esta interacción generar un efecto sinérgico, poder así conseguir una mejoría de la sintomatología de estos pacientes y por ende mejorar la calidad de vida de ellos. Y nada, eso es todo. Gracias, Sara. Pues quédate por aquí por si hay alguna pregunta ahora para la tanda de ruegos y preguntas. Muchas gracias. Genial, gracias. Vale, pues a continuación vamos con el trabajo Terapia de presión negativa con instilación antibiótica. Innovación en el cuidado avanzado de heridas. De María Paz Borrero Esteban, del Centro de Salud Amate, Sevilla. Vale, cuando quieras, María Paz. Bueno, mi nombre es Maripaz Borrero, vengo del Centro de Salud de Amate de Sevilla. En la preparación de esta comunicación, pues yo me encontraba en el hospital, que es donde se hizo este caso clínico en concreto, pero actualmente estoy en primaria. Y versa sobre la terapia de presión negativa, pero en este caso con instilación antibiótica. Es un caso clínico. La terapia de presión negativa con instilación antibiótica es una estrategia innovadora en el manejo de las heridas crónicas, ya que combina la succión controlada con la administración local de antimicrobianos, en este caso, pues un antibiótico. Este enfoque nos permite reducir la carga bacteriana, controlar el exudado, disminuir el edema y estimular la formación de tejido de granulación, preparando la herida para su cierre definitivo. El objetivo principal, en este caso, es mejorar la evolución de una herida traumática muy compleja con un pronóstico muy malo. Y los objetivos específicos pues son contribuir a la autonomía del paciente, mejorar su calidad de vida y hacer un uso más eficiente de los recursos sanitarios.
El caso que presentamos es el de un varón de 37 años con una fractura compleja de meseta tibial tras un traumatismo de alta energía. Tras un curso muy desfavorable de la evolución de la herida y 2 limpiezas quirúrgicas, al borde ya de la amputación del miembro, porque tenía una evolución muy desfavorable, como he comentado, se instauró, bueno, estaba altamente contaminada la herida, se instauró entonces la terapia de presión negativa con instilación de sueros fisiológicos y gentamicina, realizando curas durante cada 48 o 72 horas. Los resultados mostraron una mejoría progresiva, disminuyendo el exudado, el control de la infección y la aparición de abundante tejido de granulación sano, como se ven en la fotografía. En 40 días y en 15 curas se consiguió un lecho adecuado para realizar el ingento cutáneo que se hizo finalmente, permitiendo avanzar hacia el tratamiento quirúrgico definitivo que, bueno, que hizo que recuperase pues, en la pierna, ¿no? Posteriormente se completó la cobertura con un injerto autólogo y se consiguió la cicatrización completa. En conclusión, esta terapia demostró ser eficaz para controlar la infección y favorecer la cicatrización en heridas altamente complejas como es este caso. Su uso permitió mejorar el pronóstico inicial y acortar los tiempos de recuperación y de hospitalización, lógicamente, y facilitar la continuidad asistencial, con un impacto positivo pues, para la calidad de vida del paciente, ¿no? Teniendo en cuenta que el pronóstico inicial iba a ser muy malo y al final pues, se consiguió la recuperación completa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues quédate con nosotros para la tanda de preguntas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora pasamos a prevención de los trastornos emocionales en la etapa perinatal, programa online Regulem Perinatal, que va a ser presentada por Laura Andreu Pejó, de la Universidad Jaume I de Castellón. Yo, o sea. Listo. Vale, cuando quieras, Laura. Pues gracias por la presentación. Bueno, yo soy profesora en la Universidad Jaume I y en nombre del equipo de investigación al que pertenezco, pues hoy presento el proyecto que estamos trabajando, ¿no? Y que se basa en el desarrollo de un programa online para la prevención universal de los trastornos emocionales durante el embarazo. Nuestro proyecto se justifica, ¿no? Porque en contra de las ideas que todavía siguen imperando, ¿no? en nuestra sociedad, pues la etapa perinatal en muchas ocasiones supone una etapa de gran vulnerabilidad para muchas mujeres, ¿no? No solo por los cambios biológicos y psicológicos, biológicos y hormonales que ocurren, sino también por todos esos cambios psicológicos, familiares y sociales que tienen lugar en esta etapa de transición hacia la maternidad y que parece que en algunas mujeres hace más probable que aparezcan problemas de salud mental. Además, contamos ya con mucha evidencia que nos dice, por ejemplo, que hasta un 20% de las mujeres pueden sufrir síntomas de ansiedad y depresión en la etapa perinatal, muchas veces de manera comórbida, y que todo esto tiene un importante impacto en la salud, no solo de la mujer que lo sufre, obviamente, sino también en el feto, en la criatura e incluso en el funcionamiento de la familia y a nivel social. Además, también sabemos que existen multitud de barreras en el sistema sanitario, estructurales y también organizativas, que dificultan que se pongan en marcha programas específicos de detección, de prevención e incluso en ocasiones también de tratamiento a los problemas de salud mental perinatal. Con todo esto, la evidencia y también nosotros como equipo investigador, pues proponemos, ¿no? el desarrollo de intervenciones basadas en la tecnología para poder superar estas barreras o algunas de las barreras que parece que todavía están presentes en nuestro sistema sanitario. Con todo ello, el objetivo de nuestro proyecto va a ser desarrollar y evaluar la eficacia de un programa de bienestar emocional de carácter preventivo universal, que sea totalmente autoaplicado a través de una aplicación móvil y a la que le llamamos Regulem Perinatal. Este proyecto está ya subvencionado en una convocatoria pública y competitiva de la Generalitat Valenciana que ganamos en el 2025 y ahora nos encontramos pues, en la fase 1 del desarrollo del proyecto.
Bien, ¿y qué es esto de Regulen perinatal? Bueno, pues lo que hemos hecho desde el grupo de investigación es adaptar una intervención psicológica transdiagnóstica llamada protocolo unificado, que tiene mucha evidencia y que se basa en la adquisición de habilidades de regulación emocional, para mejorar la regulación emocional. Y lo que hemos hecho es adaptarla a un enfoque preventivo y a la población concreta de mujeres embarazadas. Y con todo ello, el programa online que presentamos y que desarrollamos se compone, como vemos aquí, de dos unidades modulares. Por un lado, tenemos la unidad modular que contendrá 8 sesiones del propio programa psicológico y otra unidad modular que también estará compuesta por 8 sesiones en las que hemos incorporado contenidos psicoeducativos y recursos enfocados a la promoción de la salud materno-infantil. Los dos módulos se pueden ir trabajando en paralelo y todas las sesiones de cada una de las unidades modulares Vale, estará 30 compuesta segundos, Laura. por vídeos explicativos y PDFs descargables. Nuestro estudio tiene un enfoque multidisciplinar porque hemos contado con equipos de psicología, enfermería y matronas y se va a aplicar en 20 centros de atención primaria de la Comunidad Valenciana. Y todo ello lo haremos bajo un enfoque de un ensayo controlado aleatorizado para poder probar de verdad la eficacia de la intervención. Y para finalizar, pues decir, ¿no?, que esperamos un impacto real del proyecto, favoreciendo, ¿no?, contribuyendo a esa transferencia de las intervenciones tecnológicas que muchas veces se quedan, ¿no?, en el ámbito más investigador, trasladarlas al contexto real y mejorar la calidad asistencial a esta población de mujeres perinatales. Gracias. Gracias a ti, muy interesante. Gracias. Bueno, pues quédate con nosotros para las preguntas que puedan surgir. Sí, porque he ido volada. Sí, gracias. A continuación vamos con eficacia del sistema de presión negativa sin bomba, Vacutex, en el abordaje del sinus piramidal crónico, a propósito de un caso, que va a ser presentado por Irene María Sanz Maderuelo, de la planta de cirugía general del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer al Comité Científico la posibilidad de presentar el estudio de caso sobre la eficacia del sistema de presión negativa sin bomba, Vacutex, en un sinus pilonidal crónico. Las heridas crónicas, especialmente el sinus pilonidal, pueden presentar una cicatrización muy lenta y un alto impacto en su calidad de vida. La terapia de presión negativa ha demostrado mejorar esta evolución gracias a la mejora de la perfusión, la reducción del edema y el control eficiente del exudado. Recientemente han surgido nuevos dispositivos sin bomba más simples y portátiles. Este caso nos permite evaluar su utilidad en una herida especialmente compleja. Nuestro objetivo es describir la evolución de la herida con Vacutex respecto al tratamiento previo con Pico 7. El caso clínico se trata de un varón de 43 años, parapléjico, con diversas comorbilidades, con una herida cavitada de 3,3 centímetros con una profundidad de 2 centímetros, con exudado abundante y olor. Se aplicó terapia de Pico 7 durante 2 meses y se cambió a Vacutex por otros 2 meses. Respecto a los resultados, durante el Pico 7, el área pasó de 5,8 a 3,3 centímetros cuadrados, disminuyendo hasta 1,8 con Vacutex. La profundidad y el volumen siguieron el mismo patrón descendente. La evolución fue continua y sin retrocesos. Respecto al análisis Tau, mostró una ausencia total de solapamiento entre fases, lo que nos indica una mejoría clínica con Vacutex. Sin embargo, el efecto incremental fue pequeño, dado que la tendencia previa con Pico ya era muy fuerte. Aún así, todas las mediciones fueron mejores que las mediciones previas. Lo más relevante para nosotras fue que Vacutex redujo el exudado y el olor, lo cual mejoró la calidad de vida de nuestro paciente. No hubo complicaciones y la tolerancia fue buena. En conclusión, este caso nos muestra que la innovación en el cuidado de las heridas no siempre requiere de equipos complejos o costosos. Vacutex no se mostró inferior al sistema Pico y por tanto es una alternativa eficaz y segura para la cicatrización de heridas, ya que no solo consolidó la cicatrización iniciada por la terapia de presión negativa tradicional, sino que lo hizo eliminando la dependencia de una bomba externa.
Para nosotras como enfermeras esto supone 3 victorias. La primera clínica, ya que tenemos un control efectivo del exudado y una disminución del olor. En segundo, de la gestión, porque es un sistema costo efectivo que simplifica nuestras curas. Y en tercer lugar, humana, porque devolvemos al paciente su autonomía y su calidad de vida. En este caso, apoya la necesidad de estudios con una mayor muestra que también recojan variables como el dolor, la manejabilidad y la independencia para las actividades de la vida diaria, para definir su papel en el manejo avanzado de heridas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, gracias por ajustarte al tiempo. Quédate con nosotros y si hay alguna pregunta. Gracias. Vale. Y por último, vamos a ir con la ponencia Cuidar en la pobreza, la mirada del tercer sector sobre las mujeres mayores cuidadoras, que va a ser presentada por Anabel Chica Pérez, del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, de Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería. Pues buenas tardes y muchas gracias por dejarme hacer la presentación. Soy Anabel Chica Pérez y voy a presentarles el estudio Cuidar en la pobreza, la mirada del tercer sector sobre las mujeres mayores cuidadoras. Para poner un poco en contexto, actualmente vivimos más años y como consecuencia de esto, pues hay un mayor aislamiento, mayor soledad, mayor dependencia, más fragilidad y como consecuencia final tenemos más necesidad de cuidado en esta población. Estos cuidados siguen recayendo principalmente sobre las mujeres, por tanto tienen nombre de mujer. Y además, cuando el cuidado se desarrolla en contextos de pobreza, la vulnerabilidad aumenta aún más. Por tanto, ser mujer, ser adulto mayor y vivir en pobreza implica una mayor vulnerabilidad, menor apoyo, mayor dificultad para acceder a los recursos y un mayor impacto en la salud biopsicosocial de estas mujeres. En este contexto aparece el tercer sector. Cuando hablo de tercer sector me refiero a ONG sobre todo, en los que tienen un papel clave porque trabajan directamente con estas mujeres y conocen de cerca sus necesidades y sus barreras. Por ello, el objetivo de nuestro estudio fue explorar las percepciones del tercer sector sobre las necesidades de salud y de autocuidado de las cuidadoras mayores que viven en situación de pobreza. Para ello llevamos a cabo un estudio cualitativo descriptivo en el cual realizamos entrevistas en profundidad a 14 agentes del tercer sector. Los datos fueron analizados siguiendo el análisis temático reflexivo de Brown y Clare a través del software Atlantic, que seguramente algunos lo conocerán. Y del análisis de los datos pues emergieron 3 temas principales. Un primer tema, la vulnerabilidad emocional y la construcción de resiliencia, en el cual los participantes describen sobre todo, como podéis ver algunas citas, a mujeres emocionalmente agotadas, aunque con gran capacidad de desarrollar el ingenio para adaptarse. Un segundo tema, desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades, en el cual muchas cuidadoras no acceden a esta ayuda simplemente porque no tienen conocimiento o porque son trámites burocráticos muy complejos para ellas. Tened en cuenta que son personas mayores. Y un tercer tema, sobrecarga del cuidado y límites de sostenibilidad, donde las cuidadoras priorizan el bienestar de la persona cuidada mientras su propia salud queda en segundo plano. Y hay que tener en cuenta que todo esto es lo que perciben incluso los agentes del tercer sector. Y como conclusión, que el cuidado en contextos de pobreza no puede entenderse como una responsabilidad familiar, sino como un problema estructural donde confluyen el género, la edad y la desigualdad. Y además la mirada del tercer sector resulta fundamental, sobre todo en este tipo de población, para identificar esas necesidades invisibilizadas y para orientar en el diseño como profesionales sanitarios hacia intervenciones que sean más accesibles y sostenidas en este tipo de población. Aquí os dejo el QR para que podáis coger la referencia bibliográfica por si os interesa y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Anabel. Muy bien, pues con esto damos por terminadas las comunicaciones de la mesa, de esta mesa de moderación. No me dejo a nadie, ¿no? Según el programa hemos cumplido todos. Bien, pues si queréis, abriros los micros y vamos... Vale, y el turno se va dando. ¿Alguien tiene alguna pregunta de vosotros para algún otro ponente? Vale. David, aquí tenemos a la doctora Concha Carratalá. También está conectado
David, como David Luna, de la Universidad Jaime I. Y Concha tiene una pregunta. Y David, también estás puesto como moderador por si quieres hacer alguna pregunta, solamente tienes que activarte el micro. Vale, sí. Empieza por la primera y así nos... ¿Estás conectada tú desde ahí? Vale, pues entonces vente aquí. Sí. No te preocupes, acerca aquí y un poco tenemos un micrófono que no ponemos. Ahora ya me veis. Sí. Vale, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Como he dicho antes, tengo algunas preguntas y las iré haciendo a cada uno de los participantes, ¿no? Por el orden, como habéis ido presentando los trabajos. El primer trabajo es una revisión sistemática que la han presentado la primera participante. A ver, yo lo que me llama la atención, no sé si está por ahí para poder... Sí, Vanessa. Vanessa Gutiérrez Puertas. Trabajo, nomofobia y consecuencias negativas en la salud mental entre los profesionales de enfermería. Una revisión sistemática. Vale. ¿Estás por ahí, Vanessa? Vanessa, si te puedes activar el micrófono, estás puesta como moderadora. Si no, pasa... Si no, pasamos a la siguiente. Vale. Vale, pues paso a la siguiente, también que me ha llamado la atención. Voy a hacerlo más fácil y voy a activar el micrófono entonces. Vale. Vale, bien. La siguiente es también una revisión sistemática. Bueno, mira, la número 5, dispositivo automático Doppler, que ha presentado Jessica. Este trabajo me ha llamado la atención. ¿Estás conectada, Jessica? Sí. Vale. Es que, mira, desde el punto de vista metodológico, hay ciertos aspectos que es un estudio que has hecho con un diseño analítico transversal, muy bien, pero me llama la atención que hablas de un grupo control, por una parte, y luego lo que más llama la atención en una investigación es que nadie debe de explicar errores sistemáticos y decirlos como si fuese algo que se pueden controlar. Justo los errores sistemáticos no se pueden controlar. Si tú hablas de errores sistemáticos en tu investigación, estás incluyendo un sesgo imposible de controlar. Imposible. Entonces, hablas de ellos de una manera muy coloquial, como si fuese algo normal. Y entonces yo quisiera que me explicaras lo de los errores sistemáticos. Entiendo que por lo que sea ha habido algún error o algo, pero en la investigación solo hay un error que se puede controlar, que es el error aleatorio. Ya te miras aquí. Ah, vale. Estoy mirando por allá por visual. Pues, Jessica, si quieres presentar, si no la puedo presentar yo, ¿vale? Abrimos tu comunicación. Es te el lo apartado presento si último quieres. final. Lo que los pasa que... errores. ¿Qué? Es la última diapositiva de las últimas, Sí. en la cual comentas de las limitaciones, ¿no? Y entre ellas hablas de los errores sistemáticos que habéis encontrado o que habéis identificado. Sí, al final lo hemos incluido como una limitación porque pensamos que sí que ha podido afectar también a los resultados, pero no como algo que se pueda cambiar, sino pues como una limitación simplemente del estudio. Bueno, yo te vuelvo a comentar, desde el punto de vista metodológico, no se admiten errores sistemáticos en una investigación porque son incontrolables, como bien estás ahí explicándonos, ¿no? Si quieres los ponemos ahí, los errores. Aquí. Errores sistemáticos, falta de cegamiento y variabilidad entre observadores, percepción auditiva, habilidad para realizar la técnica, tamaño del manguito, es decir, esto luego has dicho que cada investigador a lo mejor está midiendo de forma diferente, esto te lo digo con todo el cariño, son sesgos que no se pueden controlar en investigación. Si lo sabemos de antemano, tenemos que hacer algo para controlarlo, y si no podemos, porque los errores sistemáticos significan que se han introducido dentro del modelo y ya no se pueden cambiar, porque ya lo has medido con esos sesgos, entonces no podemos hacer nada. Es decir, ese resultado, esa conclusión
no es fiable ni tiene validez. Hay que mirarlo con mucho cuidado. Por tanto, mi consejo metodológico, como profesora que soy de metodología de investigación, tener en cuenta siempre que los errores sistemáticos no se pueden controlar. Y hay que tenerlos en cuenta antes, cuando estamos haciendo el protocolo. Y eso era mi sugerencia, que es importante. Luego, pues, si queréis llevar a cabo esto más adelante o queréis hacer algo más con este estudio, miraros siempre eso. Y luego, el tema importante cuando hablas de efectividad. Los estudios transversales no miden efectividad. La efectividad la miden estudios de tratamiento, ensayo clínico. La efectividad es un concepto donde estás analizando una causa y un efecto a través de un tratamiento. Puede ser tratamiento farmacológico o tratamiento de estilos de vida o tratamiento no farmacológico. Estas eran mis sugerencias, ¿vale? Gracias. El trabajo está bien. Quiero decir, el trabajo, si lo volvierais a hacer, yo os lo digo, y esto es para todos, no solo para ti. Los errores sistemáticos, si tú entras ahora y lo buscas en cualquier libro de metodología o entras en la guía y le explicas que es un error sistemático y si se puede controlar, pues vas a encontrar que no se pueden controlar. Porque un investigador no puede medir el manguito de un tamaño, otro investigador con otro tamaño, o si yo peso, a uno lo peso con ropa y otro lo peso sin ropa. Estoy introduciendo datos incorrectos en mi estudio. ¿Vale? Gracias, eso era. Y esto con Jessica. Tengo más cuestiones, pero el siguiente, voy a llamarlos más. Y para todos en general, nadie ha hablado de los aspectos éticos. Nadie en su estudio ha puesto un apartado de aspectos éticos. Algo incomprensible, porque estamos trabajando con pacientes. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, los aspectos éticos de la investigación. En ninguno de los que habéis presentado hay un apartado que diga aspectos éticos. Solo hay una persona que he visto, que ha presentado, que ponía consentimiento informado, pero además no. Otra cuestión, otro estudio, es Sara, que es de Castellón, intervenciones sobre hábitos de la inflamación abdominal específica, persistente, una revisión que has hecho. Sara Cuadros. Sara Cuadros, ¿estás? Alumna de cuarto curso de enfermería. Estoy aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. entiendo, mira, hacer una revisión de todos los estudios, lo más complicado es hacer una revisión. Es uno de los estudios que más complejo es. Entonces, no pones que es una revisión sistemática al uso, hablas de una revisión distinta, con unas variantes, pero curiosamente luego utilizas una herramienta para hacer la lectura crítica, que es el CASPE, que es una parrilla de revisión sistemática. Entonces, es una contradicción. Es decir, tú cuando haces una revisión sistemática tienes que poner filtro. Yo, mira, mientras que estabas tú hablando, yo he hecho una búsqueda. Y he puesto todos los descriptores en panel. Y he puesto el filtro de humanos, porque como he puesto humanos, me salen en los últimos 5 años 875 revisiones sistemáticas. 875 revisiones. Bien, entonces, si tú lo que hemos hecho decir, ¿qué tipos de estudios son los que has decidido seleccionar para hacer esta revisión? Si son ensayos clínicos, si son estudios observacionales, no me ha quedado claro. Entonces, si tú has decidido que para la revisión sistemática y para el objetivo de tu pregunta vas a coger ensayos clínicos, la parrilla o la herramienta para medir la calidad tiene que ser de ensayo clínico. Porque lo que has utilizado es de lectura crítica de una revisión sistemática. No es que tú tengas la lectura crítica de tu revisión, sino es para darle valor a los estudios que has recuperado. Y si los que has recuperado son todas revisiones sistemáticas, es una cosa. ¿Qué tipos de estudios son los que has recuperado para tu revisión? Pues es que tenía, a ver, realmente me he centrado un poco, mira que lo busco y te lo digo concretamente. Ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas. Vale, pues entonces tienes que coger una herramienta, la misma que de CASPE, que aprendes a hacer lectura crítica con ella, aunque no es la correcta, porque tiene otro fin, pero bueno, es una manera de aprender también.
pero tienes que coger la que sea para ensayo clínico. No sé cuántos ensayos clínicos tienes en total, los que sea. Si tienes 4, si tienes 5, no los puedes leer con la parrilla o la herramienta de revisión sistemática. Es para la revisión sistemática. Es que, ¿Entiendes? perdona, cuando yo entré en CASPE sí que había una plantilla para ensayos clínicos y otra Claro, para revisiones. tienen 11 herramientas, una para cada tipo de estudio. Una para Sí. cada tipo de estudio, ¿entiendes? Yo te quiero decir, cuando uno hace una revisión sistemática Sí. o una revisión, aunque no sea sistemática, va a hacer una revisión, tienes que decidir previamente qué tipos de estudios son los que vas a utilizar para hacer el análisis, ¿no? Y contestar a la pregunta. Imagínate que tú decides, pues yo quiero ensayos clínicos y revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿vale? Esos son tus 2 estudios que vas a recuperar. Pues cuando haces la búsqueda, tienes que poner en el filtro ensayos clínicos y revisiones sistemáticas y humanos. Y los últimos X años, ¿de acuerdo? Y te saldrá tu búsqueda. Una vez que tienes eso, tienes que clasificar los que son ensayos clínicos y los que son revisiones y metaanálisis. Entonces, tienes que coger para la revisión sistemática, pues la herramienta de lectura crítica de revisión. Para ensayo clínico, la lectura de ensayo clínico. Si son estudios observacionales de casos y controles, pues de casos y controles, porque tiene 11 instrumentos de lectura crítica CASPE, ¿vale? Eso por una parte. Y luego, el prisma no aparece. Lo dices que has hecho un algoritmo, pero si estás haciendo una revisión tienes que poner el prisma, es un consejo que te doy si esto lo tenéis que hacer, ¿vale? Y no hay ninguna, y cuando haces la discusión, no hay ninguna cita bibliográfica, porque aunque tú luego lo pongas al final, hay esa bibliografía, no. Cuando haces una discusión, estás haciendo una discusión de otros autores y tienes que poner bajo o la cita o ponerle un número para saber que eso que estás ahí explicando pertenece a la cita X, que luego va a ir la gente a verla en la parte de la bibliografía, ¿vale? Sí, Esto sí. es metodología para poder hacer bien los son sugerencias, ¿sabes? Sí, Y- perfecto, muchas gracias. Vale, pues eso era lo que yo quería resaltar. Para mí, creo que es una manera de ir aprendiendo, ¿no? Porque has elegido uno de los estudios más complejos. Y nada, también te quiero dar, primero, la enhorabuena a todos, que se me ha olvidado decirlo. Enhorabuena a todos, porque lo habéis hecho todos muy bien. Sé que es complejo presentar y contarlo en poco tiempo, y la verdad que lo habéis hecho todos muy bien. Y ahora yo quería hacer pequeños comentarios al respecto. Y nada, por esta parte. Y luego a otro estudio que me ha gustado también, igual que este, pero me ha llamado la atención el estudio que lo presenta Ana Herrero, creo que es, valoración del estrés en estudiantes TCAES. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el estudio está bien planteado y tal. Solamente una pregunta. El cuestionario QEZCA dices que está validado y ponías una cita al lado. ¿Está validado en España? Sí, en España. Vale. Y bueno, y se ha utilizado en otros países, de Latinoamérica y No, pues con que esté en España no sobra, porque sí, para sí, que... este es, perdón, el autor es Zupiría, que es en principio se hizo Sí, en la lo he Universidad del visto. País Vasco. Ah, eso Vale, es. sí, lo he visto. Pero era para Se confirmarlo. hizo, Sí, sí. es un cuestionario bilingüe que se hizo pues en euskera y luego en Sí. español. Y nosotros lo que hicimos, que bueno, como fue para estudiantes de TCAE, pues hicimos una adaptación de ciertas preguntas y luego, bueno, pues lo sometimos, como he comentado, al juicio de expertos. Muy bien. Y luego otra cosa que me llama la atención es que paséis el cuestionario o en el momento en que aún no están haciendo las prácticas. Bueno, vamos a ver, en un principio la idea era para los 2 cursos, pero bueno, no sé si conocen la antigua ley de FP. Bueno, en concreto, el ciclo formativo de TCAE es un ciclo LOCSE del año 95. Entonces, bueno, en lo que hacen los alumnos normalmente es en el primer curso dan los contenidos teóricos y en el segundo curso tienen un módulo de 240 horas y entonces ellos realizan las prácticas entonces. Entonces, claro, en muchos centros los alumnos no acudían al centro y no tuvieron la posibilidad de realizar la encuesta. Y esto fue pues una de las limitaciones del estudio, que en principio se pensó en hacer en ambos estudiantes para comparar un poco pues si había diferencia entre unos y otros. Pero bueno, finalmente pues solamente se pudo recopilar pues fundamentalmente de alumnos de primer curso.
Ya, pero claro, si lo que quieres medir es el grado de estrés, pues claro, sí, es un Bueno, poco... muchos de los estudios que habíamos revisado se hacían también en alumnos de enfermería de primero, que no se habían presentado todavía a las prácticas. En otros, sin embargo, había alumnos de primero y de cuarto, y entonces, bueno, pues lo comparaban. Y bueno, un poco lo que sí que tiene ya lo comento, aprovecho de peculiar, es que, claro, efectivamente, los alumnos de enfermería, los principales factores estresantes, pues se modificaban mucho de primero a cuarto, igualmente las dimensiones. Pero bueno, los alumnos de TCAE tienen una característica fundamental y es que hacen un curso de prácticas y al año siguiente se incorporan al mundo laboral. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, a mí me parece interesante. Es verdad que efectivamente no se pudo comparar en el momento de realizar las prácticas, pero sí como una experiencia previa me parecía interesante conocer, bueno, cómo ir paliando esas inquietudes y esas preocupaciones de los alumnos. Bueno, vale, de acuerdo, pero sería más interesante también cómo hacer un seguimiento, ¿no? Sí. Bueno, Si en ese momento, si son sugerencias, luego ya sí, sí, sí. sabe Vamos, cada uno la dificultad que pueda la idea haber en un para futuro, hacerlo. la idea en un futuro es ampliarlo, pero el estudio se Sí, hizo en el marco bueno, pues del máster, del trabajo de fin de máster vale, que estaba realizando. Entonces, bueno, en ese momento no se pudo ampliar porque había unos límites para presentar el trabajo, pero bueno, igualmente me pareció interesante estudiar esto que hasta el momento pues no se había valorado. muy bien. Pues nada, muchas gracias y bueno, que sigáis adelante con el estudio. Sí, muchas Y ya, gracias. gracias. Y para finalizar, Sandra de Lanzarote, intervenciones enfermeras en Sí, domicilio. Hola, Sandra. buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, Bien. yo tenía unas sugerencias también, porque el Sí, estudio que presentas, que está muy bien, es un estudio retrospectivo, has dicho, ¿no? sí. Vale. Entonces, lo que me llama la atención en algunas cuestiones que planteas es que todas las herramientas de medición para valorar a los pacientes lo comentas como si las estuvieras pasando en el momento a los pacientes, pero Exacto. entiendo. Pero si es retrospectivo, no puedes pasárselo a los pacientes, porque se supone que estás sacando la información de las historias clínicas. Exacto, bueno, sí, a ver, nosotros valoramos en el domicilio todo lo que expliqué y luego, pues ya en el momento de registrar todos los datos en el programa Drago, que es el que tenemos aquí, pues voy ya sacando todos esos datos que hemos hecho, de las intervenciones, lo que se ha valorado, el índice del Barter, el Downton, todo lo que comenté. Pero si es a posterior de la visita, lo que todos los datos los recogemos en la visita. No sé si me explico. O sea, tú vas al domicilio, recoges los datos y luego vas a la historia clínica para ver el resto de variables que quieres analizar. Sí, hay variables que a lo mejor, por ejemplo, deterioro cognitivo, que está clasificado con su GDS, que solo hace el facultativo geriátrico, pues por ejemplo lo saco de ahí, de lo que está ya reflejado en los antecedentes. Pero luego todo lo que es nutrición, disfagia, eliminación, todo eso son datos que sacamos en la visita con las preguntas, pues de lo que come, si tiene un uso de espesantes para la disfagia, el hábito intestinal, todo eso. No Bueno, sé si pues me explico. sí, totalmente, te has Sí, explicado muy bien. Entonces, desde el punto de vista metodológico, estos estudios se llaman ambispectivos, es decir, tienen un componente que lo haces en el momento y otra parte que es retrospectiva, que lo sacas en la historia. Mm, Entonces no son retrospectivos 100%, es ambi, porque es vale, ambispectivo. sí, Adelante, o sea, lo haces en el momento, haces un apartado, luego vas a la historia y ves el curso de esta persona, todos los acontecimientos, y luego, eso es importante. Y luego otra cosa que sí. dime, no, Nada, no, lo de retrospectivo supongo que lo clasificamos así porque como era del año 2025, son datos que ya están, sí, ya sí, están recogidos, sí, pues sí. por eso lo... Sí, sí, no, pero os he dicho Vale, que se llama ambispectivo porque vale, ya. tiene datos que son posteriores, Sí, retrospectivos, pero coges datos en el momento, en el domicilio del vale, paciente, vale, 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 ¿vale? vale. Y que tienes que pedir un consentimiento informado al paciente. Sí, vale, Es que vale, yo no vale. lo he visto. A lo mejor lo habéis hecho, pero no lo has comentado. No, no lo he visto. No, La no, parte la verdad, ética. no.
simplemente son datos que se recogen en el momento de la visita, pero no, sí, Pues anónimos, esto, o sea, son es- anónimos. este trabajo, si lo llevaréis a publicar, no lo dejarían, porque Ajá. es la confidencialidad de los datos. O sea, el paciente siempre tiene que firmar el consentimiento informado. Siempre, Bueno, pues no me dieron a mí siempre. a entender eso aquí porque no se refleja la identidad del paciente. Una cosa es la identidad del paciente que nunca se tiene que saber y se codifica. Siempre hay que Ajá. codificarla. Y otra cosa es que le pidas permiso al paciente para que te dé unos datos. Eso se llama consentimiento informado y eso es la parte ética de la investigación, que tenemos que aprenderlas todos los investigadores. Es fundamental. Hasta para sacar los datos de la historia clínica, estamos trabajando con datos de personas. Tenemos que pedir permiso al equipo directivo del hospital y el que se encargue de los datos y las historias clínicas. Hay que pedir Sí, permiso no, siempre. el permiso del equipo sí está, de la gerencia, pero es verdad que no me comentaron que hiciera falta un consentimiento informado del paciente. Pues claro, si le estás Porque preguntando por, cosas. por lo mismo de esto, de que no identificamos en ningún momento, ni en mi estadística, ni en papel, ni en Hombre, claro, ordenador, ni nada, el paciente. por supuesto que no, a los pacientes nunca se les tiene que identificar, pero sí Ujú, pedirle permiso. Hay que poner el nombre del trabajo, los autores y decir que los datos que se van a recoger son para un estudio y que si firma y que aunque en caso que no quiera firmar, que no va a pasar nada, que se le va a hacer todo su Sí, la procedimiento valoración. Sí. habitual y que no va a haber ningún problema, pero hay que explicarles que está participando en un estudio. Ujú, ¿Vale? vale. Esto es muy Tomo importante, nota. la ética. Y luego, otra cosa, y acabo con esto, que me da mucho la atención, que recogéis que dice que luego no la analizáis, o al revés. No sé, esto nunca lo he oído en mi vida, cojo una variable, pero luego la tengo ahí y, bueno, no sé. ¿Cómo? No, Perdón, no, es que se trabó en un punto que empezó a hablar y no entendí la pregunta. Perdón. perdona. Hay aspectos que has comentado, que ¿Sí? hay variables que recogéis, pero que no analizáis. Sí, exacto. Esas son variables, por ejemplo, como hablé del lenguaje, estado anímico que nosotros valoramos, por ejemplo, si hay una afasia para hablar o un problema de comunicación, pero como yo lo que reflejé fueron los porcentajes de intervenciones que se realizaron, de estas, por ejemplo, pues sí, valoro el lenguaje, pero no se hizo una intervención en cuanto a él, en cuanto al problema de, por ejemplo, lenguaje. No sé si me explico. Sí, Los sí, porcentajes que reflejé de las intervenciones que realizamos, por ejemplo, en cuanto a nutrición, pues que come una dieta entera, pues mira, estamos viendo que hay problemas, pues recomendamos a lo mejor una fácil masticación. Entonces, eso lo marco como una intervención realizada. Vale. Y los porcentajes que reflejé fueron eso. Vale, muy bien. Bueno, pues nada. Pero Bueno, pues sí, nada, tomo nota. no, gracias por la explicación, me ha quedado más claro todo y nada, gracias. Yo por mí ya no, por mi parte, no tengo más preguntas y felicitaros a todos por el esfuerzo que conlleva presentar un trabajo. Gracias. Gracias a usted. David. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, bueno, me sumo a las felicitaciones que ha dicho Concepción. Enhorabuena. Yo creo que es importante que congresos como este se vea el potencial investigador que tiene enfermería. Pero me debo de afirmar también a lo que comenta ella, ¿no? Al final, fijaos, lo que da validez a los resultados, entre otras cosas, es una metodología adecuada. Por lo tanto, esto tenemos que potenciarlo. Creo que son trabajos muy buenos que con matices, como ha nombrado la profesora Carratala, se corrigen, dan un salto cualitativo. Y en enfermería tenemos esa capacidad. Yo quería esta felicitación a todo el mundo. Como miembro de un comité de ética, por favor, fiaos de los comités, nombrarlo. Además, da mucha calidad el decir este trabajo antes de hacerlo ya ha sido evaluado. Me han dado anotaciones y las hemos incorporado. Eso es una ayuda increíble. Y nombrarlo da transparencia, da validez, da seguridad. Es importante y fiabilidad a los datos. Por tanto, no tengáis miedo en decirlo y instaurarlo, hacerlo como rutina. Igual que un detalle como consejo, que cada vez nombro más, usar herramientas que también garanticen el buen trato de los datos. Han nombrado, no me acuerdo quién antes, usamos un formulario de Google, por favor, herramientas como RedCap, que sabes que luego vas a publicar y ningún editorial te va a decir que los datos se han tratado de manera cuestionable. Igual que cualquier auditoría, hacerlo porque tenemos ese potencial y nuestra investigación puede ser de mucha calidad. Yo no voy a hacer ningún comentario, solamente uno a Sara Cuadros. Sara, ¿estás por ahí?
Sí, sí, aquí Sara, estoy, dime. una curiosidad, este trabajo va a ser tu final de grado, ¿verdad? Sí, Pues Sara, ya has hecho lo difícil, lo has presentado en un congreso internacional. Ánimo el próximo día 30, eso lo defendéis lo del grado. sí. Coge las incorporaciones, las anotaciones que te ha dicho Concha para el día de la defensa, prepararlo, pulirlo, saber defenderte y saber decir, pues esto ha habido un error, esto no, porque has hecho un trabajo de fin de grado que has sido muy valiente en traerlo hoy aquí. Y todo esto es para aprender, así que yo, muchas gracias a todos, gracias por perdonar que no pueda estar presencial y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ¿algún ponente tiene alguna pregunta para algún otro o alguien quiere aclarar algo sobre su trabajo? Vale, yo tenía una pregunta para la compañera sobre la valoración del estrés en estudiantes auxiliares de enfermería. Bueno, Ana, sí, estoy aquí. Gracias. ¿qué tal? Bueno, nada, no es una cuestión metodológica, simplemente algo que me ha llamado la atención, que probablemente con el momento en el que se pasa el cuestionario se está respondiendo. Me ha llamado la atención que uno de los mayores estresores de los estudiantes de auxiliar de enfermería era el miedo a confundirse con la medicación. Sí. Entonces, Bueno, bueno, ¿me puedes explicar un poquito más este ítem? Si es con respecto a una actividad delegada para administrar medicación oral por parte de la enfermera. claro, a ver, efectivamente, esto siempre la preparación de la medicación pues es de enfermería, pero en ocasiones la realidad es que a veces esta función se delega en las auxiliares de enfermería y en algún momento otros, pues por ejemplo, a lo mejor no solamente la administración de la medicación oral, sino a lo mejor pues la administración de un enema o la administración de otros medicamentos y entonces sí que se incluyó por ese motivo. Vale. Y luego, ¿os habéis planteado poder realizar este estudio midiéndolo de forma simultánea en enfermeros, o sea, en estudiantes de enfermería y en estudiantes de auxiliar de enfermería para ver si realmente es válido en ambos grupos? Bueno, es que la mayoría de los estudios están realizados en estudiantes de enfermería, ya. O sea, Sí, de hecho, la herramienta está validada para estudiantes de enfermería, pero eso me es. refiero si os planteáis una misma medición en ambos grupos para poder correlacionar resultados. Bueno, la verdad que nos planteamos más seguir estudiándolo en estudiantes de TECAE. Efectivamente, como me ha comentado antes, pues lo suyo es también hacerlo en personas que están ya realizando las prácticas. Y luego, bueno, pues sobre todo, pues lo que nos interesa mucho pues es el desarrollo de la intervención educativa. Vale, porque ¿cuál es tu papel con respecto a los estudiantes? Entiendo que eres profesora de la formación profesional. Bueno, actualmente no, estoy en trabajo en la parte asistencial, pero bueno, sí que en un futuro me gustaría dedicarme y bueno, yo creo que tendría que haber una coordinación tanto con el centro educativo como con los hospitales. Yo, por Eso. ejemplo, sí, he planteado, por ejemplo, yo, bueno, pertenezco al grupo de humanización y uno de los aspectos, por ejemplo, que me interesa mucho es el establecimiento de una figura dentro de este grupo, pues que ayude a los estudiantes con esta intervención educativa en coordinación, pues, con los centros educativos. Vale. Bueno, muchas gracias porque me parece muy valiente y me parece muy buena la Muchas propuesta gracias. para ampliar los estudios a los auxiliares de enfermería, ¿no? Que muchas veces parece pues que sinceramente como que están aparte. Y bueno, Sí, pues me parece una buena idea. Muchas gracias. Os agradezco mucho las preguntas y el Nada, interés. Muchas gracias. a ti. Y luego, con respecto a la compañera que nos ha presentado un caso sobre el shock séptico, ¿estás por ahí con nosotros? Es Nuria Fernández Chico. Sí, diga. ¿Qué tal, Nuria? Mira, pues a mí me gustaría simplemente saber por qué has escogido este caso para presentarlo. ¿Qué tiene este caso de importante o de novedoso o para que decidas presentarlo? Pues básicamente fue la primera vez que estuve en la UCI, fue mi primera paciente y al final el cuidado en las UCIs es mucho más diferente que en el resto del hospital. Entonces, pues lo cogí como
un estándar para empezar a aprender a trabajar en la UCI y básicamente fue por eso. Además era un caso bastante complejo y salió bastante bien. Vale, te lo preguntaba porque normalmente cuando escogemos un caso es porque es un caso o muy novedoso o una patología poco prevalente o es importante para nosotros por algún motivo. Entonces, bueno, pues en este caso creo que la respuesta es que fue tu primer caso, ¿no? Y era especial para ti y decidiste desarrollarlo. Sí, eso es. Vale, y con respecto al caso, ¿cuáles fueron tus conclusiones, además de realizar la valoración enfermera con respecto a la unidad de cuidados intensivos? Bueno, pues que al final la detección precoz es muy importante y el trabajo en equipo también es muy influyente en los resultados y los cuidados 24 horas, pues sin ellos no podrían. Te lo comento porque precisamente hace poco se ha publicado una guía muy importante sobre detección precoz del shock séptico y pues, supongo que estarás al tanto de ella, si no por compartírtela. Y nada, pues nada, muchas gracias porque a mí me gusta mucho la parte clínica y por eso quería saber por qué has escogido este caso, ¿vale? Vale, muchas gracias. Y bueno, pues por mi parte simplemente sumarme a las felicitaciones de nuestros compañeros. Lo primero por ser valientes de enviar vuestros trabajos a un congreso. Y como han dicho, bueno, David y Concha son referentes en investigación, entonces todos los comentarios que os han hecho, de verdad, tenedlos en cuenta, sí, porque siempre es crítica constructiva y a partir de ahí es seguir creciendo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Os animo a poder vernos en futuros congresos de SCELE de forma presencial, que siempre se interactúa un poquito más. Y lo que sí que quería también comentaros es que si presentáis de forma no presencial en un congreso, por favor, quedaos hasta el final, porque igual hay preguntas que se os quiera hacer y es recomendable que continuéis en la sala, ¿vale? Pues muchas gracias. Si alguien no tiene si alguien tiene algo, que lo diga ahora y si no, pues cortamos. Venga. Muchas gracias por la sugerencia. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias.